O no uno, sino varios atentados terroristas. Hay uno que, por supuesto, resalta sobre los demás, el ocurrido en Niza, en donde 3 personas murieron, una decapitada, ocurrió dentro de un templo. La verdad es que lo que ocurre en Francia, que paralelamente está sufriendo la segunda ola de coronavirus, la verdad que no tienen descanso. Esta es la ceremonia que se hizo después de que ocurriera un ataque terrorista islamista, según sostuvo el propio gobierno. El atacante fue neutralizado por las autoridades, trasladado a un hospital con heridas de bala. Antes, este atacante procedente de Túnez, se supo más tarde, mató a 3 personas. El atacante es un hombre de 21 años que había obtenido un documento de la Cruz Roja Italiana después de llegar por mar a la isla de Lampedusa, que es el destino donde suelen ir sobre todo los inmigrantes que van desde el norte de África, ¿sí? Buscando mejores oportunidades en el viejo continente. Lo que pasó en la previa, que de alguna manera explica, si cabe el término, ¿no? Este atentado, es que Emmanuel Macron salió en defensa de, una vez más, ¿no? la libertad de expresión. Ahí justamente tenemos un testimonio de alguien que está hablando acerca de la libertad de prensa también. Contra el terrorismo y de afirmar a la nación nuestra plena movilización. Bueno, la cuestión es la siguiente. Si hacemos una cronología de los últimos días, ustedes recuerden que hubo un profesor en Francia que fue atacado también, fue asesinado por un extremista. Lo que había hecho este profesor, que irritó tanto al terrorista, fue haber mostrado caricaturas de Mahoma. En ese sentido, el gobierno de Francia salió una vez más a hablar acerca de la importancia de la libertad de expresión. En el medio salieron tapas del semanario Charlie Hebdo, ¿recuerdan, no? Este semanario satírico que, digamos, haciendo uso de la libertad de expresión, redobla constantemente la apuesta. Y en el medio, bueno, estas situaciones que en la vida cotidiana, por supuesto, que hacen que Francia esté realmente en duelo. Y para conocer un poco más acerca de lo que están viviendo los franceses en este momento, vamos a hablar con Danielle Reymond. Ella es periodista, se encuentra justamente en Francia en este momento. Buen día, Danielle, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo recién mientras explicaba, ¿no?, la importancia de la libertad de expresión, obviamente en el mundo entero, pero en Francia en particular, se habla mucho acerca de esto de no estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero daría mi vida para que puedas expresarlo. Y en el medio se cruzan límites que en otras partes del mundo, incluso acá, uno diría, ¿pero en serio van a seguir mostrando caricaturas de Mahoma cuando saben que eso puede provocar muertes en las calles? Y sin embargo, por lo que veo, la idiosincrasia francesa, la respuesta a esa pregunta es sí, lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo nos podrías explicar qué es lo que se vive en este momento en ese país? Mira, yo mismo adentro de mi familia tenemos mucha discusión, porque mis hijas, por ejemplo, que son otra generación, piensan que es totalmente francés la libertad de prensa, y ellos, por ejemplo, piensan que el gobierno no tiene que ceder. Yo, que soy una persona más grande, imagínate que yo también nací en Túnez. Soy 100% francesa, pero yo soy un producto de la inmigración. Entonces, mi padre eran franceses, mis abuelos eran franceses, es decir, que yo soy también, tengo una nacionalidad francesa, pero podría tener una nacional tunecina. Y nosotros siempre vivimos con los árabes en Túnez. Además, viste que en Argelia, perdóname la diversión, en Argelia se habló de la guerra de Argelia. En Francia se habló de los eventos de Túnez. Nunca se habló de guerra, nunca lo escuché en mi familia. Bueno, para volver al día de hoy, yo pienso que no hay que excitar los musulmanes, porque, viste, los musulmanes ahí son pero muy numerosos. Yo ayer mismo tomaba un Uber y siempre son musulmanos, y el musulmán me decía que él tenía 4 hijos.
En la familia francesa ahora no hay más de 1 o 2 hijos, porque piensa que tener un hijo sale muy caro a la familia. Sí. Hay que cambiar de auto, hay que cambiar de departamento. Bah. No es como en la Argentina que la gente puede tener 4 hijos. En Francia es muy raro. Es relativo, pero tener entendemos 4 el hijos. concepto. Y entonces... ¿Entendés el concepto? Sí. Entonces, yo pienso que Francia, para llegar a tu pregunta, es también un país musulmán. Así que eso lo tenemos que aceptar y no hay que excitarlos a los musulmanes. Claro, y ahí Si está en la cuestión, ¿no? Debe ser muy difícil ser presidente de Francia porque, por un Muy lado, ¿no? Recién difícil. veíamos las imágenes del sepelio, ¿no? Muy, Y estos honores, muy y difícil. se veía proyectado en la pared esto de libertad, fraternidad y, me olvidé, legalidad, ¿sí? Que son los 3 conceptos en donde se basa la República Francesa, pero sobre todo en lo de libertad. Exactamente. Y claro, Sí. después de Charlie Hebdo, mucha gente dijo, pero ¿en serio esa revista va a seguir existiendo? ¿Nadie la va a limitar? U otros decían, ¿en serio un profesor va a mostrar una caricatura de Mahoma cuando hay tantos muertos? Y siempre la respuesta fue, sí, porque eso somos. Pero entonces debe ser difícil la convivencia, ¿no? Es muy difícil la convivencia. Y yo digo que realmente estamos en guerra, como dijo el ministro del Interior, estamos en guerra contra el islamismo radical. Claro. Porque eso es realmente otra cosa que el islamismo. Entonces, viste ese tunecino de 21 años que había llegado a Francia por la isla de Lampedusa. Así que eso hace parte de la migración. El chico hacía un mes que estaba en Francia. Entonces, yo pienso que los musulmanes también se tienen que rebelar y hacer actos simbólicos para mostrar que ellos no son como este tunecino, pero es muy difícil. Realmente, mismo el Papa, viste, dijo, no hay que entrar en la trampa de la división, porque hoy Francia es un país muy dividido, pero muy dividido. Y eso es realmente el problema, es que es un país, hay ciertos barrios donde no aceptan los musulmanes. Pero no sé si escuchaste el testimonio de la hermana del fallecido, sí, del atacado. No. Del atacante. De la iglesia, del atentado que hubo hace un año de Saint-Étienne-du-Rouvray, es decir, que lo mataron a un cura hace un año. Ah, sí. Y claro, que eso fue terrible, porque fue el primero acuchillado, porque los otros eran bombas y qué sé yo, pero ahora un tipo que no tiene armas toma un cuchillo y acuchilla a un tipo, así que eso es absolutamente terrible. Y entonces la hermana decía, pero yo al lugar de la hermana estaría furiosa porque me mataron a mi hermano. Pero ella no, dijo, no, pero yo estoy viviendo con musulmanes en mi barrio y no son todos así que realmente es un mensaje de paz. Claro. Pero te diré que no los tienen todos. Ahora es muy difícil ser musulmán en Francia, es también difícil ser católico. Claro. Así que eso Sí. es el problema. No, Francia es un país muy dividido, muy dividido. Clarísimo. Y la derecha, por supuesto, toma estos momentos para exhibir sus ideas. Sí. Clarísimo. Daniel, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Gracias a vos. Bueno, nosotros ahora vamos a una pausa. A la vuelta arrancamos el segundo.